Ayer examinamos un campo de exterminio para 120.000 prisioneros. Postes de 2 metros de altos con alambradas electrificadas encierran el campo. Además, los alemanes pusieron minas en todos lados. Hay torres de vigilancia con guardias armados y ametralladoras cada 50 metros. No muy lejos de las barracas hay un crematorio. ¿Puedes imaginar cuántas personas deben haber quemado los alemanes ahí? Al lado de este crematorio destruido, hay huesos y pilas de zapatos que llegan a varios metros de altura. Hay zapatos de niños en la pila. El horror es total, imposible de describir. Los campos de concentración nazis comenzaron a construirse en Alemania en 1933. A partir de entonces, estos se convirtieron en el destino forzoso de los oponentes al régimen de Hitler. Judíos, gitanos y todas aquellas personas consideradas por los soldados nazis como elementos indeseables eran deportados a estos campos, por motivos tan dispares como escuchar una emisora de radio prohibida o ser comunista. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó a instalar estos campos en sus territorios ocupados, a lo largo y ancho de Europa, y a su vez ordenó la deportación a estos campos de prisioneros provenientes de otros territorios. Pero Auschwitz fue el más letal de todos. No se sabe el número exacto de personas que fallecieron en el campo. No se sabe, ya que antes de perder la guerra, los alemanes quemaron archivos y en algún punto, debido a la gran cantidad de presos que ingresaban al sitio, se dejaron de registrar, o al menos los que iban directamente a la cámara de gas. Se estima que al menos 1.100.000 personas perdieron la vida en este campo de concentración. Además, este complejo de campos fue el de mayores dimensiones, albergando en un territorio de 40 kilómetros cuadrados de zona de interés. Además, otros cerca de 50 subcampos y comandos externos donde se explotaba a los prisioneros como esclavos se construyeron entre 1942 y 1944 en las inmediaciones de Auschwitz. La capacidad de cremación de los crematorios en Birkenau superaba las 4.000 personas diarias, como atestiguan los archivos de la compañía Topf & Son. El método de asesinato en las cámaras de gas era la liberación de un gas contenido en el pesticida Ciclón B. En los periodos más frenéticos del campo, durante la primavera de 1944, esta cifra llegó a superar a las 10.000 personas diarias. Su ubicación, a unos 60 kilómetros del oeste de Cracovia, en una zona rodeada de un paisaje de foresta y pantanos, y en un punto clave de las vías de comunicación terrestres, no fue en absoluto casual. De hecho, ningún detalle de la maquinaria de exterminio nazi lo era. Auschwitz I se construyó en la primavera de 1940 a partir de un barracón de artillería abandonado por el ejército polaco, ubicado en las afueras de la ciudad de Oświęcim, anexionada al Tercer Reich tras la ocupación de Polonia. Se fue ampliando progresivamente para satisfacer las necesidades de la SS. Los planes iniciales para esta zona consistían en la creación de un campo para unos 30.000 prisioneros polacos. El primer transporte de prisioneros políticos al campo tuvo lugar el 14 de junio de 1940. Aunque fue concebido como campo de concentración, aquí también se sometían a los prisioneros a trabajo forzado y diariamente se les torturaba y exterminaba. La construcción de Auschwitz II-Birkenau comenzó en el otoño de 1941. Estaba a su vez dividido en más de 12 secciones diferenciadas y fue uno de los complejos clave en los planes alemanes para aniquilar a los judíos de Europa. Situado a 3 kilómetros de Oświęcim, en mayo de 1944 llegó a alcanzar los 90.000 prisioneros simultáneos, hacinados en sus más de 300 barracones. Birkenau alojó la mayor parte de la maquinaria de exterminio masivo. La gran mayoría de víctimas de Auschwitz fue asesinada en sus cámaras de gas. Al llegar a Auschwitz, los judíos eran engañados para que se separaran en grupos de hombres y mujeres. Les decían que esta división era temporal, pero en realidad marcaba el inicio del proceso de selección, donde un médico decidía quién vivía para trabajar y quién era enviado directamente a las cámaras de gas. Cada día en Auschwitz, los prisioneros comenzaban su jornada al amanecer, cuando eran despertados para realizar trabajos forzados. Al regresar, exhaustos, enfrentaban el frío y la escasez de alimentos. Algunos caían por el cansancio o las enfermedades, y no todos regresaban a las barracas al final del día. En la entrada del campo, una inscripción cínica les recibía: Arbeit macht frei, que significa "el trabajo te hace libre". Este lema, lejos de reflejar la realidad, se convirtió en símbolo de explotación y la brutalidad que los prisioneros vivían. Auschwitz no solo fue un campo de exterminio, sino también un lugar donde se aprovechaban de la mano de obra de los prisioneros para trabajos forzados. Estos prisioneros eran utilizados en fábricas,
en la construcción de infraestructura y para tareas duras en condiciones extremas. Las empresas alemanas se beneficiaron de esta mano de obra gratuita, lo que contribuyó a la maquinaria de guerra del Tercer Reich. Algunas de las empresas beneficiadas por estos campos de concentración fueron Siemens, Mercedes-Benz, Allianz, entre otras. Auschwitz I comenzó con 28 bloques, una cocina, una cámara de gas y un crematorio. Sin embargo, la capacidad fue insuficiente para la cantidad de prisioneros que los nazis planeaban deportar. En respuesta, se ordenó la construcción de 8 nuevos bloques adicionales. Además, a 3 kilómetros de Auschwitz I se construyó Auschwitz II-Birkenau, que llegó a albergar más de 300 barracones. La ampliación del campo reflejaba la escalada en la cantidad de prisioneros y el aumento en la maquinaria de exterminio. Los nazis culpaban a los judíos de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y los veían como los principales responsables de todos los males del país. Esta narrativa sirvió como justificación para su plan de exterminio, que se llevó a cabo de manera sistemática en campos como Auschwitz. Historias dentro de Auschwitz. En Birkenau, las cenizas de los cuerpos incinerados eran arrojadas en el suelo o utilizadas para nivelar terrenos. En algunas áreas, los prisioneros recogían estas cenizas y las almacenaban en ceniceros improvisados. El Sonderkommando era un grupo de prisioneros forzados a trabajar en las cámaras de gas y los crematorios. Su tarea consistía en deshacerse de los cuerpos después de las ejecuciones. Estos prisioneros, conscientes de los crímenes que presenciaban, escribían y escondían testimonios bajo la tierra, con la esperanza de que alguien descubriera la verdad en el futuro. El doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, realizó experimentos inhumanos en Auschwitz, especialmente con gemelos y mujeres. Sus estudios incluían procedimientos de esterilización y mutilación. Aunque gran parte de la documentación fue destruida, sobrevivientes como el rumano Miklos Nishli relataron sus horrores en libros como Me encuentro en el corazón del infierno. En Auschwitz, las cámaras de gas estaban diseñadas para parecer duchas. A las víctimas se les hacía creer que iban a bañarse. Una vez adentro, los nazis arrojaban ciclón B desde el techo, un gas letal que mataba a miles de personas en 15 a 30 minutos. Los nazis se quedaban con todas las pertenencias de los prisioneros, desde joyas y dientes de oro hasta objetos personales. El pelo de las víctimas era cortado y vendido para fabricar textiles. Las gafas, manteles de oración y otros objetos quedaban como evidencia del engaño. Muchos judíos llegaban engañados con que iban a comenzar una nueva vida. Los prisioneros llegaban a Auschwitz principalmente en trenes de carga, en condiciones inhumanas, a través de un sistema ferroviario que desembocaba en una plataforma conocida como la rampa de selección. Esta plataforma está ubicada en Birkenau, donde los trenes cargados con judíos, prisioneros políticos, gitanos y otros grupos llegaban directamente desde toda Europa ocupada por los nazis. Al llegar, los prisioneros eran bajados de los vagones y pasaban por el proceso de selección, donde los médicos decidían quiénes serían enviados directamente a las cámaras de gas y quiénes trabajarían como esclavos. Los nazis utilizaron los restos humanos de las víctimas de manera macabra. En algunos casos, los huesos incinerados fueron usados para rellenar terrenos y en trabajos de reparación. Además, se mezclaban las cenizas y los huesos molidos con el suelo como material de nivelación. Esto es un ejemplo de la deshumanización extrema que los nazis impusieron sobre las víctimas, usando sus cuerpos incluso después de la muerte para fines prácticos. Los prisioneros eran transportados en trenes de carga, con cada vagón destinados a mercancías, pero que los nazis utilizaban para transportar seres humanos. Hay casos donde incluso más de 100 personas eran forzadas a entrar en un solo vagón, sin espacio para sentarse o moverse, y muchas veces sin ventilación. No se les proporcionaba agua ni comida, y el trayecto podía durar varios días. Las condiciones eran tan inhumanas que muchos morían antes de llegar al destino. La alimentación que recibían los prisioneros en Auschwitz era insuficiente y poco nutritiva. El desayuno consistía en una taza de té o café de imitación. Al mediodía recibían una sopa hecha con verduras, muchas veces podridas, o con un trozo de carne en raras ocasiones. La cena consistía en un pedazo de pan duro con una pequeña porción de margarina o salchicha. Esta dieta paupérrima, combinada con el trabajo agotador, llevaba a los prisioneros a estados de desnutrición severa. El cabello de las víctimas se recogía después de que los prisioneros eran asesinados en las cámaras de gas. Los nazis lo vendían para fabricar textiles, como telas y relleno para colchones. En un testimonio escalofriante de esta práctica,
Se encontraron más de 7 toneladas de cabello humano en depósitos cuando los aliados liberaron los campos. Estos actos son ejemplos de la brutal eficiencia con la que el régimen nazi intentaba sacar provecho de cada aspecto del cuerpo de las víctimas. Durante el trayecto en Auschwitz se puede entrar a una sala donde no es posible grabar y contiene más de 2 toneladas de pelo humano exhibidas. Llegada de los soviéticos y la liberación de Auschwitz. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético llegó al campo de Auschwitz, liberando a los prisioneros restantes. Para ese momento, los nazis habían evacuado la mayoría de los prisioneros en lo que se conoció como las Marchas de la Muerte, pero aún quedaban alrededor de 7.500 personas en condiciones deplorables. Los soldados soviéticos encontraron cadáveres apilados, prisioneros en estados moribundos y pruebas irrefutables de los crímenes cometidos en el campo. Ese día es recordado como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.